Elegido de Dios, presta atención. Lo que está ocurriendo ahora en tu vida no es una coincidencia. El cielo decidió intervenir. La verdad ya no susurra en los rincones, está gritando. El tiempo de la sutileza terminó. Llegó el momento en que Dios empieza a poner todo en su debido lugar. Y cuando Él se mueve, nada de lo que fue construido sobre el engaño permanece en pie. La mentira que intentaron usar contra ti está regresando. Y no es por casualidad. Está volviendo con dirección exacta, como un boomerang espiritual que nunca falla el blanco. Te diste cuenta de que algunos se alejaron, ¿verdad? Y quizás pensaste que era madurez, que era paz. Pero el Espíritu te muestra otra cosa. No era paz, era miedo. Miedo a ser descubiertos, miedo al retorno, porque el mismo viento que esparció la mentira ahora está trayendo de vuelta cada palabra dicha con mala intención. Lo que fue lanzado contra ti no desapareció, fue registrado y ahora regresa cargando la misma energía, solo que multiplicada por la justicia divina. Lo que intentaron usar para mancharte, Dios lo está usando para revelar quiénes eran realmente ellos. Pero lo que el agresor no esperaba era que la historia llegara a la persona equivocada. Sí, al destinatario equivocado. Alguien que no escucha con curiosidad, sino con discernimiento. Alguien que percibe el tono, el espíritu detrás de las palabras. Esa persona no cayó en el juego. Al contrario, guardó silencio, observó y comenzó a notar quién estaba realmente detrás de la manipulación. Porque cuando la mentira encuentra un oído guiado por el espíritu, se delata sola. Y es ahí donde todo cambia. Lo que era chisme se convierte en confesión. Lo que era ataque se convierte en exposición. La mentira no reveló lo que el agresor quería. Reveló lo que intentaba esconder. Inseguridad, envidia, necesidad de control. La máscara cayó sin necesidad de confrontación. Dios simplemente hizo que la verdad apareciera y ahora el disfraz ya no sostiene el peso de su propia falsedad. Pero antes de continuar, necesitas hacer algo ahora. Comenta 999 aquí abajo. Ese número sella lo que el Espíritu está activando en ti. Aprovecha y deja tu me gusta si sientes que esta palabra te alcanzó. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora mismo. Lo que muchos todavía no entienden es que el error del agresor fue imaginar que todos escuchan con el oído, cuando algunos escuchan con el espíritu. La mentira fue lanzada esperando aceptación, pero se encontró con alguien que carga discernimiento, alguien que siente cuando la energía de una historia no vibra en la misma frecuencia que la verdad. Alguien que no necesita pruebas para notar que algo no encaja. El tono, el ritmo, el exceso, todo sonó errado, pesado, forzado. El tipo de discurso que no nace del dolor genuino, sino del ego herido, de la necesidad de control, de la envidia disfrazada de desahogo. Has notado ese tipo de presencia, ¿verdad? Esa que llega contando todo con prisa, intentando convencerte antes de terminar la frase, intentando arrastrarte a un juicio disfrazado de confidencia. Pero quien tiene discernimiento lo siente cuando el espíritu de la palabra no coincide con el espíritu de la verdad. Siente ese leve incómodo, un silencioso que el cielo sopla dentro del alma y dice: no te apresures, observa. Y eso fue exactamente lo que hizo el destinatario equivocado. No discutió, no defendió al objetivo, solo percibió que la historia no venía de pureza, sino de un lugar de dolor, de comparación, de celos. El agresor pensó que estaba encantando, pero estaba siendo analizado. Creyó que ganaba apoyo, pero se estaba revelando. Cada palabra dicha con veneno espiritual fue registrada. Cada pausa ensayada fue interpretada como señal de falsedad. El discernimiento allí no fue emocional, fue profético, como una hoja fina separando intención de apariencia, verdad de teatralidad, justicia de manipulación.
y el agresor ni siquiera se dio cuenta de que en ese instante dejó de ser narrador y pasó a ser sospechoso. La mentira, que parecía firme, perdió fuerza en el aire, como si hubiera sido pronunciada en una frecuencia equivocada, y todo lo que nació en el engaño comienza a deshacerse cuando toca un oído que carga luz. El oyente discernió el espíritu, y el cielo confirmó en lo íntimo: el justo está siendo defendido sin necesidad de decir una palabra. Esa es la fuerza de quien camina en alineamiento espiritual. Quien habla verdad nunca necesita probar nada. Quien habla con engaño siempre termina delatándose. La mentira no puede mantenerse en pie ante una vida basada en la verdad. La integridad es como un escudo invisible, silencioso, pero inquebrantable. El tipo de fuerza que no necesita ruido para demostrarse, simplemente existe, simplemente se sostiene. Y eso fue exactamente lo que el agresor no entendió. Intentó tocar el nombre de alguien que el cielo ya había sellado con propósito. Intentó manchar un carácter que fue probado en fuego. Pero el fuego no destruye el oro, lo purifica. Fuiste observado por todos los lados, examinado en conversaciones, medido por miradas, pero tu historial habló más fuerte que cualquier palabra lanzada contra ti. Tu constancia, tu forma de tratar, tu postura cuando nadie te ve, todo eso se volvió testigo silencioso, el tipo de defensa que Dios construye sin necesidad de voz. Mientras el agresor hablaba con urgencia, tu calma gritaba. Mientras intentaba justificar su propia falsedad, tu coherencia lo desmentía sin esfuerzo. Tu paz servía de prueba. La mentira cayó no porque alguien te defendiera, sino porque no encontró dónde sostenerse. La verdad no necesitó escenario, simplemente permaneció. Y el público que antes dudaba comenzó a ver el contraste. De un lado, la prisa, el drama, el exceso; del otro, el silencio, la serenidad, la constancia. Y ese contraste lo expuso todo, porque la energía de la verdad es estable, la de la mentira es ansiosa. Quien vive del engaño necesita aplausos, quien vive en verdad soporta el tiempo. Y fue el tiempo quien te defendió. Fue el tiempo quien mostró que tu quietud no era debilidad, era madurez espiritual. Tu silencio no era omisión, era sabiduría. Tu humildad no era falta de fuerza, era protección divina. Y el agresor se dio cuenta demasiado tarde de que no estaba enfrentando a una persona común. Estaba tocando a alguien que el cielo guarda, alguien que no necesita luchar para vencer, porque su propia integridad pelea por él. El agresor creía que dominaba la narrativa, que controlaba los hilos de la historia, pero olvidó que el cielo siempre deja rastros, señales, testimonios que se levantan sin ser convocados. El oyente, aquel destinatario equivocado, no se conformó con versiones, observó, conectó hechos, recordó actitudes, recordó gestos, recordó la manera en que siempre te mantuviste igual, y allí, sin decir una palabra, comenzó el colapso. ¿Sabes lo que es ver a alguien tropezar con sus propias mentiras? Eso fue lo que el cielo permitió. El agresor hablaba, pero cada frase contradecía lo que ya se sabía de ti. Cada detalle contaba lo contrario de lo que el corazón del oyente ya había visto, y el espíritu en silencio iba confirmando. Nada de lo inventado resiste a la memoria de lo verdadero. Entonces, las pruebas silenciosas comenzaron a hablar, no en papel, sino en la memoria viva de quien ya te vio actuar con honra, de quien ya sintió tu verdad sin necesidad de oírla. El agresor no percibió que estaba frente a alguien armado con hechos, experiencias y discernimiento, alguien que sabía demasiado, alguien que llevaba dentro de sí el registro de tu carácter. Y cuanto más hablaba el agresor, más caía el teatro, más se agrietaba el barniz, más crecía el malestar, hasta que el peso de su propio engaño lo alcanzó y sintió el eco de su mentira regresar. Lo que antes parecía confianza se volvió vergüenza, la mirada huyó, la voz tembló.
El cuerpo delató. El agresor se dio cuenta de que había elegido al peor público posible para intentar engañar. Alguien que conocía la verdad y que no sería manipulado. Y en el instante en que eso se reveló, el alejamiento sucedió, no como elección, sino como huida. Porque quien es desenmascarado ante la luz, prefiere correr antes que enfrentar el reflejo de lo que se ha convertido. Y allí, el cielo selló otro ciclo. La verdad no solo se defendió, expuso lo que necesitaba ser visto. En el momento en que la verdad se volvió innegable, algo más profundo salió a la superficie. No fue solo la falsedad la que se reveló, fue la raíz, el origen, el motivo real detrás de la historia. El oyente comenzó a notar que no era simple enojo ni un malentendido, era fijación, una obsesión mal disimulada, ese tipo de energía que no sabe soltar, que necesita hablar, repetir el nombre, inventar motivos para mantener el tema vivo, y eso lo delató todo. ¿Sabes cuando alguien habla demasiado, con una intensidad exagerada, como queriendo probar algo en lo que ni siquiera cree? El tono del agresor cambió, la emoción se desbordó, la voz se alzó, la mirada brilló de ira y miedo al mismo tiempo, y el oyente, guiado por el espíritu, lo sintió. No se trataba del supuesto error del blanco, sino del dolor de verlo crecer, prosperar, brillar. Era envidia disfrazada de preocupación. Era el ego gritando por atención. Era el celo intentando esconderse tras excusas piadosas. Cada detalle forzado, cada adjetivo pesado, cada pausa dramática se convirtió en pista. Y el oyente, sin necesidad de confrontar, entendió todo el escenario. Percibió que el agresor no estaba herido, estaba amenazado. El éxito del blanco incomodaba, su presencia perturbaba, su avance exponía lo que el agresor aún no había sanado dentro de sí. La mentira fue solo la válvula de escape de un alma enferma por la comparación. Entonces vino el silencio, ese tipo de silencio que no es vacío, sino juicio divino. El agresor percibió que estaba desnudo espiritualmente, que todo lo que intentaba esconder había sido notado. Y en ese instante el desespero lo invadió. El alejamiento se volvió protección, no para el blanco, sino para el propio mentiroso que ahora sabía. El oyente vio demasiado, entendió demasiado, discernió demasiado, y nunca más lo vería igual. El cielo había revelado la verdad por completo. Fue en ese punto que todo se volvió contra el agresor. Sin notarlo, empezó a exponerse. Cada palabra lanzada contra ti se convirtió en espejo. Cada acusación sonó como una confesión disfrazada. Lo que decía sobre ti en realidad hablaba de él mismo. El veneno que intentó soplar volvió por el mismo soplo y el oyente, aquel que el cielo posicionó, vio con claridad. Esta historia no trata del blanco, sino de quien la está contando. Tienes que entender esto. Cuando alguien habla con amargura, el espíritu lo delata. Cuando alguien acusa con tanta emoción, el discernimiento percibe el olor del resentimiento. El oyente no vio una ira justa, vio una herida antigua, vio comparación, vio celos, vio inseguridad. Y allí la máscara comenzó a caer. El agresor pensaba que estaba exponiendo al otro, pero lo que expuso fueron sus propias heridas, sus propias frustraciones aún encendidas por dentro. El tono cambió, la voz temblaba, la coherencia se desvanecía. Las palabras empezaron a contradecirse y el oyente comenzó a pensar, ¿por qué tanto interés en alguien que ni siquiera está presente? ¿Por qué tanta intensidad en una historia que no te involucra? Y esas preguntas resonaron en el aire como trompetas espirituales, revelando lo obvio. El agresor no estaba defendiendo la verdad. Estaba intentando salvar su propia imagen, proteger su orgullo herido, justificar un vacío que solo el espíritu podría sanar. ¿Sabes lo que pasa cuando la luz se enciende de repente en un cuarto oscuro? No hace falta decir nada, todo se vuelve visible.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La mentira perdió su poder, la intención fue expuesta y el agresor sintió el peso de su propia sombra. El miedo de ser recordado como alguien que habla desde el dolor y no desde la verdad lo invadió. El alejamiento vino como intento de borrar el rastro, pero el rastro ya estaba escrito en el espíritu. Y el cielo decretó: nadie que hable con falsedad escapa de la cosecha de lo que sembró. El agresor creía que había preparado bien el guión, ensayado las pausas justas, elegido las palabras perfectas. Pero la verdad no necesita guión. Solo la mentira ensaya tanto. Solo quien miente necesita drama para convencer. Y el oyente, guiado por el espíritu, lo percibió. Percibió que el tono era demasiado bonito para ser sincero, que la mirada se escapaba a mitad de frase, que la historia sonaba más como espectáculo que como testimonio real. ¿Conoces ese tipo de discurso, verdad? Ese que suena pulido, exageradamente organizado, como si cada coma hubiera sido colocada para disimular el vacío. El agresor pensaba que brillaba, pero cuanto más actuaba, más dejaba escapar el nerviosismo, la desesperación, la urgencia por hacer que el otro creyera. Y quien tiene discernimiento lo sabe. Quien necesita tanta actuación no tiene verdad, tiene miedo de no ser creído. El oyente guardó silencio, solo observando, y el espíritu hablaba dentro de él. La verdad es simple, la mentira es ensayada. Y en ese instante todo se reveló. El teatro perdió encanto, el escenario se deshizo, la emoción se volvió exceso, el discurso se volvió contradicción. El agresor sintió cómo su narrativa se desmoronaba, cómo la historia se escapaba por las grietas de su propia falsedad. El cuerpo delataba lo que la boca intentaba esconder, y la presencia del oyente comenzó a volverse insoportable. Tienes que entender, elegido, que cuando Dios decide revelar, no hay escenario que sostenga la actuación. El brillo del fingimiento se apaga y el agresor se da cuenta de que ha sido visto, no con los ojos, sino con el espíritu. El oyente vio la desesperación detrás de la calma, vio la envidia escondida en la compasión fingida, vio la intención disfrazada de preocupación. Y en ese momento, el teatro terminó. Sin aplausos, sin público, sin regreso, solo quedó el eco de la propia mentira volviendo contra quien la creó. El agresor creía que la versión inventada circularía libremente, pero no contaba con la madurez espiritual de quien escuchó. El oyente no difundió lo que oyó, no alimentó el veneno. Hizo lo que el mentiroso más teme, fue directo a la fuente. ¿Te buscó?, preguntó. Quiso entender con el corazón y no con los oídos. ¿Ya te diste cuenta del poder que existe en esa actitud? Cuando alguien rechaza el chisme y busca la verdad, el secreto pierde fuerza, el veneno se seca, la oscuridad pierde dominio. Y eso fue lo que ocurrió. La mentira que parecía tan segura quedó desarmada en el instante en que el oyente te escuchó. El contraste fue estridente. Tu voz calma, tu claridad, tu serenidad mostraron lo que realmente era verdad. No hubo necesidad de defenderse. Tu paz fue suficiente. Tu coherencia habló más alto que cualquier acusación. El agresor sintió el golpe en lo invisible, percibió que había perdido el control de la narrativa. El miedo tomó el mando, el pánico a ser confrontado por la verdad real. La conciencia gritó más fuerte y entendió que el secreto ya no era secreto, que su nombre ahora estaba asociado a la manipulación, a la distorsión, a la mentira que no se sostuvo ante la luz. Necesitas entender, elegido, que cuando la verdad se busca con sabiduría, Dios entra en la conversación. El Espíritu toma el control y hace justicia sin ruido, sin guerra. El agresor no necesitó ser humillado en público. Fue desenmascarado en el silencio de la conciencia. Y el oyente, a quien el cielo posicionó como guardián, guardó no solo la verdad, sino tu honra. En ese instante, el mundo espiritual entero se movió.
marcando el fin del engaño y el inicio de una nueva fase en la que nadie más podrá distorsionar lo que el propio Dios ya confirmó en ti. El agresor comenzó a sentir el peso invisible de lo que intentó esconder. La mentira que parecía liviana se volvió carga. La conciencia empezó a cobrar. El espíritu perdió el descanso y el cuerpo comenzó a delatar lo que la boca no quería admitir. La mirada ya no sostenía el encuentro, la sonrisa parecía forzada, la presencia se volvía incómoda, como si cada palabra maldita hubiera regresado hacia adentro, hiriendo al propio emisor. ¿Has notado cómo la culpa cambia incluso la postura de una persona? La forma de caminar, el tono de la voz, la prisa por salir de un lugar, todo empieza a traicionar lo que siente. Y con el agresor no fue diferente. La mentira empezó a cobrar tributo, la verdad pasó a perseguirlo en cada recuerdo, y tu presencia, aquella que antes era blanco de envidia y provocación, se convirtió en el espejo que no quiere encarar, porque cada vez que te ve es como si su alma dijera: yo fui el responsable. Y esa es la justicia de Dios, silenciosa pero exacta. El Espíritu no necesitó castigar en público. Solo hizo que el culpable sintiera su propio reflejo. El alejamiento vino no por elección racional, sino por incapacidad espiritual. La luz que tú cargas se volvió insoportable para quien vivió en sombra. Lo que era arrogancia se volvió silencio. Lo que era confianza, inquietud. Lo que era acusación, arrepentimiento no declarado. Necesitas entender, elegido, que cuando Dios te justifica, Él no necesita probar nada a nadie. Simplemente te mantiene en pie y su presencia en ti hace el resto. El agresor siente el peso, siente el retorno, siente la presencia divina a tu alrededor y percibe que ya no puede fingir. El tiempo de la mentira terminó, el tiempo de la verdad se cumplió. Y el Espíritu susurra dentro de ti: yo mismo fui tu defensa. Esa es la paz que confunde al infierno, la paz de quien venció sin tener que explicarse. Porque cuando la verdad se cumple, el contraste se vuelve imposible de ignorar. El oyente, aquel que antes escuchaba con cautela, comenzó a ver con nitidez lo que siempre estuvo delante de los ojos. La diferencia entre intenciones, entre esencias, entre mundos interiores. De un lado tú, enfocado, firme, caminando dentro de tu propósito, sin tiempo para distracciones, sin deseo de competir, simplemente haciendo para lo que naciste. Del otro lado, el agresor, atado a comparaciones, intentando crecer, disminuyendo a otros, intentando brillar, apagando luces. Debes percibir cuánto tu alineamiento expuso el desalineamiento del otro, cuánto tu calma se volvió prueba, cuánto tu silencio se volvió evidencia, cuánto tu fe se volvió espejo. El oyente te miró y vio propósito, vio consistencia, vio madurez. Miró al agresor y vio desesperación, disputa, carencia, necesidad de escenario, y allí se hizo el juicio espiritual, sin palabras, sin público, solo el discernimiento operando en lo invisible. La verdad, cuando la sostiene un corazón limpio, habla por sí sola, y eso fue lo que te defendió. La energía que cargas no combina con intriga. Tu presencia no combina con manipulación. Lo que el agresor intentaba decir de ti simplemente no encajaba, no había coherencia. Y el Espíritu, a través del oyente, mostró el contraste. Una vida alineada con el cielo no necesita justificarse, simplemente sigue avanzando. El agresor se dio cuenta de que perdió más que la narrativa. Perdió la credibilidad, perdió el acceso, perdió el respeto espiritual. Porque quien carga verdad en sí nunca necesita levantar la voz. Y quien vive de engaño termina gritando para intentar mantenerse en pie. Y el cielo decidió sellar esta parte de la historia mostrando lo que siempre fue real. Tu energía emana propósito, la de él, necesidad. Tu voz trae paz, la de él, ruido.
Tu presencia construye, la de Él consume. Y el Espíritu susurró al oyente: ahora todos ven quién estaba en luz y quién vivía en sombras. El cielo reveló el misterio más profundo de todos. Lo que parecía una acusación era, en verdad, una confesión. Lo que el agresor decía de ti era el retrato exacto de lo que cargaba dentro de sí. Cada palabra lanzada contra ti llevaba la firma espiritual del propio emisor. Cada juicio que intentaba proyectar nacía de su propia culpa, de su propia sombra. Y el oyente, aquel guardián silencioso, percibió el desalineamiento. La mentira simplemente no combinaba con tu esencia, no tenía el mismo tono, no vibraba en la misma frecuencia, sonaba extraña, desconectada, incompatible con quien eres. ¿Te has dado cuenta de que la verdad suena a paz? ¿Que la mentira, aunque bien contada, lleva un ruido? Así fue. El espíritu dentro del oyente captó ese ruido y entendió que aquella narrativa no nació de la verdad, sino del dolor, de la comparación, del miedo. Y en ese instante el boomerang espiritual se completó. La mentira no encontró dónde permanecer y volvió. Volvió con fuerza, volvió con propósito, volvió como espejo. Y el agresor comenzó a sentir en su propia alma el impacto de lo que intentó lanzar contra ti. Dios nunca permite que la verdad sea confundida por mucho tiempo, y fue tu carácter el que te defendió. Tu coherencia, tu luz, tu firmeza, tu corazón limpio. El mismo cielo usó a quien te observaba para confirmar lo que siempre fue real. No necesitabas probar inocencia. La mentira no resistía al sonido de tu verdad. Y lo que el agresor intentó manchar se volvió aún más claro, más puro, más evidente. El agresor percibió, aunque no lo admitiera, que no había logrado alcanzarte. Percibió que el veneno no prendió, que la sombra no se extendió, que el infierno intentó borrar tu nombre, pero estaba grabado en fuego en la mesa de Dios. Percibió que el ataque se transformó en confesión, y que al intentar exponerte, terminó revelándose por completo, y el Espíritu decretó sobre ti: lo que se usó para acusarte, yo lo usé para probar que eres verdadero. Y la mentira, completamente rota, se convirtió en el testimonio más poderoso de tu verdad. Entonces, el cielo mostró lo que siempre estuvo detrás de todo. El agresor creyó haber elegido al público ideal, pero no sabía que le habló al guardián oculto, un alma posicionada por Dios para proteger tu nombre, alguien con sabiduría suficiente para discernir espíritu, alguien que no reacciona al drama ni se deja manipular por apariencias, alguien a quien el cielo mismo usa como filtro entre mentira y verdad, entre intención y disfraz. Necesitas entender, elegido, que ese guardián no apareció por casualidad, fue enviado antes, incluso de que el ataque comenzara. Fue Dios quien lo puso allí, en silencio, para interceptar el veneno antes de que te alcanzara. Y en el momento en que la mentira llegó a sus oídos, algo se movió dentro de él, un instinto protector, una certeza firme que decía: esto no es verdad, esto no coincide con lo que yo ya vi. Y así, lo que estaba destinado a propagarse murió allí mismo, bloqueado por la sabiduría que el Espíritu concedió. El agresor se dio cuenta, demasiado tarde, de que había mentido a la persona equivocada, no a un curioso, sino a alguien con unción de discernimiento, alguien que ama la verdad más que el ruido de las historias. Y esa persona se convirtió, sin necesidad de hablar, en un escudo a tu alrededor, un guardián invisible de tu honra, alguien que prefirió el silencio de la sabiduría a la excitación del chisme, alguien que vio la injusticia y decidió proteger sin anunciarse, dejando simplemente que el Espíritu actuara. Y así el ciclo se cerró, no con gritos, sino con justicia, no con venganza, sino con revelación. El agresor huyó, no de tu presencia, sino de la presencia del Espíritu que habita en ti. Huyó del espejo que exponía su sombra y quedó frente al vacío que intentó lanzarte.
Mientras tanto, tú permaneciste en pie, en paz, revestido con la luz de la verdad, protegido por el discernimiento de aquel a quien el cielo eligió para guardarte. El decreto fue liberado sobre tu vida. Toda mentira lanzada contra ti será transformada en prueba de tu fidelidad. Todo engaño volverá a su origen. Toda palabra dicha en lo oculto será usada para confirmar quién eres delante de Dios. Y nada, absolutamente nada, podrá borrar el sello de tu integridad, porque el cielo decidió. Y cuando el cielo decide, está escrito: nadie toca lo que carga propósito divino. Y tú, elegido de Dios, eres la prueba viva de que la verdad siempre regresa. Y cuando regresa, vuelve con gloria.